En esta clase vamos a desarrollar el tema de monografía. La monografía es un tipo de actividad científica que solicitamos a los estudiantes, sea de pregrado, de grado e incluso a estudiantes de posgrado. ¿Qué es la monografía? Es un estudio particular y profundo sobre un autor, sobre un género, sobre una época. Es decir, es el tratamiento por escrito de un tema específico. Entonces, el estudio monográfico se trata de un tema en particular o sobre un autor, sobre un género literario, sobre alguna época, algún fenómeno histórico y que se presenta de manera escrita. Los objetivos de una monografía consiste en generar un avance en cuanto a un determinado conocimiento, analizando un conjunto de informaciones. Dicho análisis tendrá que ver con la investigación bibliográfica de otros autores que hablen de una temática similar a la que estemos interesados en profundizar. Entonces, tenemos un tema en particular y ese tema eh, nos lleva a una búsqueda bibliográfica de varios autores y poder enmarcar entonces un manuscrito sobre ese tema que deseamos profundizar. Ahora bien, este último no debe ser confundido con los objetivos de un ensayo que habíamos mencionado, los cuales suponen una puesta en escena de la postura del propio autor. Habíamos mencionado que el ensayo tiene en cuenta la postura del autor. En este caso, en el caso de la monografía, los objetivos solo suponen la ampliación de un determinado conocimiento de manera expositiva y sin lugar a la opinión personal de los autores o los investigadores de esa monografía. Entonces, esa es la diferencia entre un estudio monográfico y un ensayo. En la monografía se analiza la literatura, se expresa tal cual ese autor, esa revisión analizada, ¿verdad? No tiene en cuenta la postura o la reflexión el posicionamiento de un autor, como dijimos, tiene el ensayo. La monografía podemos clasificar en tres tipos: una monografía de investigación, de compilación y experiencial. La monografía de investigación tiene un formato que consiste en la elección de un tema poco común, poco estudiado, y el objetivo es ampliar el conocimiento de ese tema. Entonces, una búsqueda bibliográfica y se realiza el estudio monográfico que tiene como finalidad la investigación en sí. La monografía de compilación, ¿verdad? Implica la compilación de materiales bibliográficos necesarios para poder exponer de forma clara las diferencias o similitudes y aspectos destacados de una obra literaria. La monografía de compilación se utiliza mucho para nuestros manuales de apoyo pedagógico, apoyo académico a los estudiantes. A la hora de preparar una clase, solemos hacer lectura de varios libros o artículos y solicitamos al estudiante que lea y realice como una compilación, un resumen, haciendo por supuesto el análisis o la diferenciación entre ese tema en particular.
Y la monografía experiencial es un tipo de escrito que consiste en una narración en primera persona acerca de una experiencia en particular, como lo puede ser la realización de una práctica universitaria. Entonces, el estudiante puede tener una experiencia en el campo de práctico. Esa experiencia necesariamente pasó por una preparación teórica y de la mano a ese análisis académico más su experiencia puede hacer una narración con el enfoque monográfico que vamos a ver más adelante. De esta forma delimitamos a este tipo de investigación que es la monografía y no un ensayo, que es la postura de un investigador sobre un tema. Las características de una monografía tiene que tener un tema en particular. El tema sería el área de estudio o la línea de investigación. Tiene que tener una delimitación. Esa delimitación enmarca el tema que se va a desarrollar. Si estoy hablando, por ejemplo, de la instrumentación en neurocirugía, si mi delimitación va a ser específicamente del rol del instrumentador, toda la logística de la instrumentación en esa área, debo de delimitar eh, generalmente en la introducción, eso vamos comentando de qué se trata y qué se busca con la investigación. La claridad tiene que ser claro, como todo trabajo de investigación ya habíamos repetido varias veces, no superfluo, tiene que ser claro, conciso. Verificable, ¿por qué tiene que ser verificable? Porque estamos hablando de una lectura bibliográfica previa. Eso siempre se tiene que citar, dar el crédito al autor. Si el lector quiere profundizar o quiere verificar si ese escrito corresponde a la teoría detallada, tiene que figurar la citación, la referencia bibliográfica. Tiene pasos metodológicos que en estos momentos vamos a mencionar cuáles son los pasos que uno realiza en la búsqueda de la información y la recolección de la información. Tiene un formato, tiene su forma y su fondo, como dijimos. En lo que respecta a la forma, cada institución o cada cátedra determina tipo de letra, cantidad de páginas, cantidad de referencias bibliográficas. A eso se refiere el formato. Tiene una estructura que vamos a ir viendo ahora, los pasos, ítems o la estructura. Debe ser imparcial en todo momento. Habíamos mencionado que tiene en cuenta la opinión o la lectura de los artículos y no la opinión del autor en una monografía especial. Y tiene una cantidad de páginas o una extensión específica. Generalmente la monografía es más extensa en comparación a un ensayo. Es más extensa y es más profunda respecto a la cantidad de referencias bibliográficas. ¿Qué utilidad tiene la monografía? ¿Para qué nos ayuda, nos sirve? Desde la academia, la capacidad para delimitar un problema de estudio. Yo al estudiar un tema puedo enmarcar, delimitar ese campo de estudio desde la expertise o desde mi disciplina. Otra utilidad, el trabajo de investigación y hay un arqueo, control de las fuentes eh, en donde acudimos y pudimos recoger la información. La comprensión cabal de la información reunida, esa información más la comprensión
eso se tiene que ver reflejado en una monografía. Interpretación de la bibliografía utilizada, las competencias para la jerarquización de información, en el momento de realizar el desarrollo de un trabajo monográfico, la jerarquización de información podría tenerse en cuenta en los títulos y subtítulos. Podría tenerse en cuenta haciendo previamente un mapa conceptual, un árbol de descripción de problemas, en donde tenemos la variable central y luego las subvariables. Eh, También otra utilidad es la habilidad en la redacción. Ayuda a ganar una práctica en lo que es la redacción científica. Otra utilidad es la aplicación de lineamientos metodológicos y el cumplimiento de plazos a la hora de elaborar estos trabajos. ¿Cuál es la estructura de esa monografía según estas normas de trabajos de fin de grado, fin académico, de INTN CONACYT? Generalmente es más extenso, como dijimos. Tiene un apartado de agradecimiento, dedicatoria, carátula, índice de contenido, índice de cuadros, gráfica, una introducción, el cuerpo o el desarrollo de la monografía, conclusiones y bibliografía. Para finalizar, eh, que dice Francis Bacon, la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil y la escritura lo hace preciso. En este recorrido de conocimiento en el área de la investigación, nos damos cuenta que esa lectura que empezamos primero consumiendo, la literatura, la bibliografía, nos permite tener mayor conocimiento y una mayor capacidad, diríamos, o mayor comprensión en los debates, en las conversaciones científicas. Y esto a su vez nos ayuda a ser precisos y a poder escribir o a publicar en todo caso. Entonces con esto cerramos este tema de estructura de la monografía. Muchas gracias.